Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Rodinia, lencería plus size. Consejo Deliberante de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Damero Revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Bueno, qué gusto tenerte con nosotros, Raúl. Para quienes no lo conocen, es uno de los historiadores más respetados del país, así que es un honor para nosotros contar con él hoy acá y tratar uno de los temas que más interesan popularmente dentro de la historiografía argentina decimonónica, que es el rol de Juan Manuel de Rosas como líder político. Bienvenido. Hola Angie, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Raúl, contanos cuál es este rol de Juan Manuel de Rosas que inicia en la primera mitad del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está buena la pregunta, pero es complicada contestar brevemente, así que te diría que en todo caso empiezo y vamos conversando. Dale. A mí lo que me parece, bueno, creo que es obvio para cualquiera que se acerque al tema. Primero, una visión de largo plazo. No hubo ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires después de Rosas que gobernara tantos años la provincia, hasta hoy. Sí. Para empezar, digamos, ya eso de por sí le otorga un lugar distintivo, cualquiera sea la opinión que cada uno tenga sobre Rosas o sobre su gobierno, lo que no queda ninguna duda es la importancia que tuvo. Y eso todavía es más claro cuando uno piensa en cuál fue la época, cuál era la situación previa, las décadas previas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el conjunto de Hispanoamérica. En realidad estamos hablando de un liderazgo político que logró consolidarse, reproducirse y mantenerse durante un larguísimo periodo de tiempo, en una época donde en la mayor parte de las provincias, de las regiones, de los países, los gobiernos duraban muy poco, eran efímeros, no lograban consolidarse. Eso de por sí da a la historia de Rosas como líder político una característica distintiva. Yo diría, eso sería el punto de partida. Y el segundo aspecto que me parece que no se puede pasar por alto es que fue tan largo el periodo de su liderazgo político, sobre todo el periodo de su gobierno, que Rosas no fue siempre igual a sí mismo, ni su liderazgo político fue siempre igual a sí mismo, y a veces las discusiones quedan entrampadas en si fue A, fue B, sin tomar en cuenta las transformaciones que tuvo él como líder político, su sistema de alianzas y de apoyos y su mismo gobierno, que fue cambiando mucho a lo largo, por lo menos en el periodo que ejerció directa o indirectamente el gobierno entre 1829 y 1852, pero también antes. Es muy interesante esto que decís, porque tampoco se dan gobiernos de tanto alcance en el tiempo como el de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Incluso si pensamos en la época y en caudillos muy, muy, muy importantes, como lo han sido Facundo Quiroga o Ramírez, Estanislao López, ninguno pudo consolidarse de la forma en la que Rosas lo hizo. Y otra cuestión importante, era el gobernador de Buenos Aires, pero aún así
fue también el encargado de, podríamos decir entre comillas o no, defender en parte al resto de las provincias. Bueno, Rosas llega al gobierno ejerciendo el cargo de gobernador y después va a ser reelecto, y al mismo tiempo, de acuerdo a lo estipulado, por ejemplo, en el Pacto Federal de 1831, era el encargado de las relaciones exteriores del conjunto de las provincias signatarias del pacto. Por lo tanto, digamos, era un gobernador de una provincia, pero de un gobierno que ejercía unas funciones distintas, que ya lo habían tenido gobiernos anteriores, en la década de 1820, que ya habían sido también encargados de las relaciones exteriores. No era una innovación de Rosas, pero eso le daba una característica distintiva en el plano institucional. Y hay algo que me parece que es un punto clave. A ver, si eso era para defender o no a las provincias, eso es otra discusión. Depende de qué provincias estemos hablando, depende de qué momento, depende de qué intereses. Hay momentos en que Rosas estableció alianzas muy firmes con algunas provincias y con algunos gobiernos, algunas provincias, con otros tuvo enfrentamientos muy prolongados. Así que yo creo que no convendría pensarlo como gobernador de la provincia y defensor de todas las provincias. Era el encargado de las relaciones exteriores por delegación de otros gobiernos provinciales, mientras esos gobiernos provinciales le mantuvieran esa delegación. Eso no fue siempre así, no fue con todas las provincias, y en definitiva terminó su gobierno justamente cuando varias provincias, en particular la de Entre Ríos, que hasta ese momento era su principal gobierno aliado, le quitó esa delegación. Yo pensaba en este momento justamente en lo que fue quizás la ley de aduanas, que es una ley muy importante dentro de la gobernación de Rosas, y que algunos autores, y en este caso también quiero ser bastante cautelosa, sostienen que fue una medida proteccionista. ¿Vos creés que esto fue así? Voy a hacer un comentario hogareño. Mi hija diría, ay papá, nunca es sí o no la respuesta. La ley de aduana de 1835 tiene algunos contenidos proteccionistas para algunas producciones y tiene otros contenidos que no son proteccionistas para otras producciones. Ese es el primer punto. Y si hace falta lo explico mejor, pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que tampoco es que la ley perduró tanto tiempo, pero sí los efectos proteccionistas perduraron más por condiciones políticas generales y confrontaciones políticas que por disposiciones legales. A ver, la ley es proteccionista ¿de qué? De la producción agrícola de Buenos Aires, frente a las importaciones de productos de origen agrícola, en particular de harinas extranjeras. En ese sentido, la ley favorece a un amplio sector de pequeños y medianos agricultores y labradores que eran parte fundamental del apoyo social de Rosas hacia 1835. Pero la ley no es proteccionista frente a la importación de yerba mate de Paraguay o de Brasil, entre otros motivos porque la principal oposición al gobierno de Rosas en ese momento estaba encarnado por la provincia de Corrientes, que era la que aspiraba a controlar la comercialización de la yerba mate. Uh-huh. Entonces, depende de qué artículos de la ley uno quiera mirar, algunos son francamente proteccionistas y otros son francamente librecambistas. Lo que hay que tomar en cuenta, es una obviedad lo que voy a decir, pero suele olvidarse
cuando se piensa es que no hay un Estado argentino unificado, hay estados soberanos en pleno ejercicio de su soberanía, algunos con más capacidad de ejercerla, otros con más limitaciones, pero todos son estados soberanos que han pactado delegar en un gobernador de una de las provincias uno de los atributos de la soberanía, que son las relaciones exteriores. En ese sentido, las disposiciones de la ley afectan intereses de otras provincias a favor o en contra, pero no son tomadas por un gobierno federal unificado que toma en cuenta los intereses de todas las provincias. Entonces, en ese sentido es, en algunos aspectos, francamente proteccionista, el más importante es el que acabo de decir. Hay una cierta producción también a la producción artesanal, textil, que era otro sector social en el que Rosas tenía mucho apoyo en la provincia de Buenos Aires, entre los artesanos, pero no es una ley completamente proteccionista. No es tampoco una ley que propicie el desarrollo industrial, que no es una de las posibilidades de la época. Tampoco el desarrollo industrial es producto de una ley, digamos, menos en las condiciones de 1835. Bueno, en nuestra región geográfica, la figura de Rosas es muy importante por una cuestión netamente política y por lo que se denominó la política del indio amigo, lo que también muchas veces se deja de lado en esto de la vacunación masiva, el trato más humano con los pueblos originarios, es que en realidad lo que se buscaba era ampliar la tierra para la producción ganadera en ese momento, incipiente también agricultura, y que no fue más que una estrategia política. Mucha amistad tampoco existía. No sé si en esto coincidís, Raúl. Bueno, a ver, la amistad es una relación, y como todo, o un sistema de relaciones, y como toda relación humana o social es por definición inestable. Yo lo que creo ahí es que Rosas había advertido antes de llegar al gobierno que la provincia de Buenos Aires tenía una prioridad si quería afrontar, digamos, los dilemas que después de la independencia se le planteaban a todos los estados que se estaban formando en cualquier lugar de Hispanoamérica. Y era crear condiciones para una expansión económica que lo vinculara al mercado mundial, y en las condiciones de Buenos Aires de 1820, 1830, las mejores posibilidades de ese momento las brindaba la exportación de productos agropecuarios. Y eso requería varias cosas. Y una de las cosas que requería era, lo voy a decir muy esquemático, poner más tierras en producción, pero al mismo tiempo garantizar que hubiera paz en las fronteras de la provincia para que las guerras que se habían vivido en las décadas anteriores no afectaran esa capacidad de producción ganadera y agrícola. En ese sentido, Rosas tenía muy claro, desde antes de ser gobernador, que por un lado necesitaba mantener una paz lo más estable y firme posible con la provincia de Santa Fe, que yo diría que es una característica de largo plazo de toda su política, de mantener por todos los medios una alianza firme con Santa Fe. Y por otro lado, tener una situación en la frontera sur con las poblaciones indígenas que impidiera una situación de confrontación que pudiera afectar la economía, la expansión de la economía, o generarle aliados a sus enemigos. Y en ese sentido, Rosas lo que hizo fue aprovechar, la palabra puede ser malinterpretada, pero sí, aprendió una larga experiencia que tenía varios siglos. Y era que los grupos indígenas no eran uniformes, que no eran todos los caciques iguales, que no todos los grupos tenían los mismos intereses, y como ya habían hecho las autoridades de frontera en la época colonial,
y como había hecho la corona española a lo largo de todas las fronteras del imperio en América, fue estableciendo acuerdos con algunos caciques y a través de los caciques con algunos grupos indígenas, buscando, yo diría básicamente dos cosas: mantener la paz y evitar que sus enemigos obtengan aliados entre los grupos indígenas. Y para eso trató de aprovechar los conflictos entre grupos indígenas. Entonces, digamos, todos los grupos indígenas no tenían ni los mismos líderes, ni los mismos objetivos, ni la misma relación con el gobierno de Buenos Aires en cualquiera de las épocas, antes, durante o después de los procesos. La idea de un pacto de amistad, que no es uno solo, y que son muchos y que se fueron reproduciendo a lo largo del tiempo, era un sistema de alianzas. Y un sistema de alianzas supone acuerdos y transacciones. Entonces, también los grupos indígenas que pactaban una relación de amistad no solo con el gobierno, sino que acá hay una característica que tiene que ver con la experiencia personal de Rosas y de los hombres que integraban el rosismo, de cómo entendían el mundo, la lógica del mundo indígena. Era una alianza entre caciques y el gobierno de Buenos Aires, pero a la vez una alianza personal y una amistad personal con la figura del gobierno. No solo con quien ejercía el gobierno, sino con la persona Juan Manuel de Rosas. Y eso lo hizo de diferentes maneras y en distintos momentos. Y una de las alternativas, y lo debes saber mejor que yo, fue permitir el otorgamiento de tierras y a grupos indígenas y a caciques dentro del territorio que jurisdiccionalmente la provincia reclamaba como suyo. Con lo cual funcionaban al mismo tiempo como aliados políticos, aliados militares en caso de una confrontación fronteriza, fuerza de trabajo, a cambio de concesiones de tierra, concesiones de bastimentos, de provisiones, de armas, de reconocimiento político. Al punto que en determinados momentos alguna de esas tribus amigas pactó instalarlas en momentos complicados de su gobierno, cuando enfrentó gran oposición, no solo en la frontera, en Azul o cerca de Tandil, sino en los alrededores de Buenos Aires. Como claro mensaje para que sus opositores vieran qué tipo de apoyo podía concitar. Entonces, yo creo que uno puede decir, en una relación de amistad sincera, no me quiero meter en eso, porque me parece que es un planteo equivocado, porque uno podría decir, entonces los indios eran sinceros. Era una alianza con acuerdos que defendía intereses coincidentes en ese momento y que beneficiaba a ambas partes, no por igual, porque no era un trato entre iguales, pero que reconocía que determinados grupos indígenas y determinados caciques no solo pasaban a formar parte del sistema político del gobierno de Rosas, sino incluso de la fuerza militar del gobierno de Rosas. Y eso les daba a esos caciques y a esos grupos beneficios, reconocimientos, pertrechos, armas, grados militares, con lo cual no significaba que era con todos los grupos indígenas por igual. Ese ejemplo de la diferencia se ve bien en la zona en la que vivimos nosotros, con la misma tribu de los Catriel, que se dividió en varias facciones, y dependiendo de la localidad es de la tribu catrielera de la que hablamos. En Azul, Cipriano Catriel tuvo una relación amistosa con Juan Manuel de Rosas, mientras que ya en la zona de Sierra Chica o La Barría la relación fue mucho más tensa. Y tomando esto que vos planteás de esta búsqueda de poder, de mostrar los aliados y las fuerzas que se podían conseguir, ¿considerás que tuvo en este sentido la prensa en la época rosista también un rol importante?
Sí, pero depende de cómo lo veamos. A ver, vuelvo a insistir que se trata de muchos años de gobierno. Y por lo tanto, ni las alianzas, ni la situación de la prensa, ni la forma de ejercer el gobierno fue exactamente la misma en todo el tiempo. Y hay momentos de muchísima tensión, de muchísima violencia, desde el gobierno hacia los opositores y de los opositores contra el gobierno, y hay momentos de relativa paz. Buenos Aires, no la Argentina, pero otras provincias también, pero Buenos Aires en particular y Montevideo en particular, viven desde la Revolución, y mucho más en los años 20, una proliferación muy grande de periódicos de distinta naturaleza. Eso es cierto que el grado de ejercicio de la libertad de prensa siempre estuvo en mucha discusión y en abierta disputa, y fue muy variable, pero en la época yo diría, de los gobiernos de Rosas, sobre todo en el segundo, el control gubernamental sobre la prensa existente fue mucho más estricto. Pero hay que ubicarse en el contexto de todas las oposiciones que estaban enfrentando. Ahí pero quizá lo más interesante de la prensa es que en esos años, ya durante el primer gobierno y sobre todo durante el segundo gobierno, la importancia de la prensa se ve no solo en el grado de libertad que te podían tener los que imprimían el periódico, sino en el tipo de periódico que estaban apareciendo. Y ahí hay dos cosas que son muy llamativas y no siempre se tienen en cuenta. Uno es la existencia de lo que podríamos llamar un periodismo popular, de un periodismo destinado a un público popular, pese a que la mayoría de la población todavía no estaba alfabetizada, pero escrito en lenguaje popular, sobre temáticas populares. Es una de las formas que adoptó lo que después llamamos, en la época no, el género gauchesco, ese periodismo. Tanto hacia la población campesina como hacia la población afrodescendiente. Y la otra característica es la aparición de los primeros periódicos destinados a las mujeres. Que también es otra característica de la época. No todos dependen de la iniciativa de las Rosas o del gobierno, pero esa prensa popular o de lenguaje escrita en lenguaje popular, con imágenes y con versos del estilo campestre, digamos, lo que después se va a llamar el género gauchesco, fue muy utilizada por algunos propagandistas del gobierno de las Rosas y también muy utilizada por los enemigos del gobierno de las Rosas, sobre todo. Así que la prensa tiene un papel clave en la lucha política de la época, ahora, digamos, eso, es decir, ocupa un papel central, pero no fue solo una acción de gobierno, sino de otros agentes, y la utilizaron todos los bandos. Todavía no hay grupo político que quiera adquirir predicamento desde la revolución que no genere algún tipo de forma de prensa, sea un periódico cotidiano, semanal o quincenal, a veces algún diario, sea un periódico de negocios, publicado en inglés y en español, o en francés, o sea lo que se llamaban las hojas sueltas, suerte de periódicos de una sola carilla, a lo sumo dos, que circulaban en los ambientes sociales, en los lugares de reunión, en los mercados, en las pulperías. Solían leerse más en voz alta, porque era poca la población que sabía leer y escribir. Hay algo de lo que dijiste recién, en realidad dos cuestiones que me parece que son muy importantes. Una es la aclaración de que cuando se habla de una prensa popular o de un diario que es popular,
no lo podemos entender con las características que tiene hoy, por el nivel de alfabetización de las personas y la forma en que esas personas llegaban a la información. Pero me parece que lo que has hecho es muy hábil el rescatar esta figura del lenguaje popular, porque en las reuniones, como mencionabas recién por ahí, las pulperías, o quizás podríamos también decir para algunos las misas, donde se leía en voz alta, era muy fácil que las personas que asistían entendieran de lo que se les estaba hablando. Y la segunda cuestión que me resulta muy interesante es este rol de la mujer, que la historiografía le ha dado un lugar muy importante a la mujer de Juan Manuel de Rosas, no justamente como la mujer, como la esposa, sino también como una figura política de la década del 20 y del 30 del siglo XIX. Estamos hablando obviamente de Encarnación Ezcurra para los que no la conozcan por nombre. No, sí, claro, si se miran, no sabía que íbamos a hablar de eso, pero si buscas los mejores cuadros que pintan la vida de las pulperías de la ciudad y varios de la campaña a lo largo del siglo XIX, te vas a encontrar no solo en las pulperías, también en los mercados, en las ferias. Te vas a acordar con escenas no solo de gente cantando, sino de alguien que está leyendo y otros están escuchando. Esa es una característica bien interesante de lo que no dudaría en llamar una extrema politización de la vida cotidiana que caracteriza a la época. Y ese es un punto central que va preparando como un público al proceso de alfabetización que fue muy notable en la Argentina y en particular en Buenos Aires en la década siguiente. Si no, no se entiende el éxito editorial que en 1872 tuvo la primera edición del Manifiesto, que claramente fue una publicación masiva, digamos. Y ese tipo de edición en folletín es una característica de la segunda mitad del siglo XIX que se viene como tramando por una historia de relación con la lectura y la circulación de texto. Y lo del papel la mujer de Rosas es un personaje decisivo en el sistema político de Rosas y en el liderazgo político. Uh-huh. Su hija también. Había como una suerte de distribución, de división del trabajo entre Rosas, su esposa, su hija, y que iban destinados tanto a las relaciones diplomáticas, con los embajadores extranjeros, franceses, norteamericanos, americanos, etc., como a las relaciones con los campesinos, con los milicianos, con las familias y las mujeres de los milicianos, y en particular con lo que en la época se llamaba las naciones africanas, en el cual tanto Rosa como su mujer como su hija mantenían una fluida relación con los líderes de esas organizaciones de antiguos esclavos o de libertos. En ese sentido, las mujeres formaban parte de la vida política y de la politización popular, independientemente que tuvieran o no el derecho a votar, de las procesiones religiosas, de las manifestaciones callejeras, de los tumultos callejeros, de los actos públicos. Eso ya está suficientemente demostrado, y de toda la vida y la sociabilidad, tanto del mundo de la élite de la ciudad como de la vida, sobre todo de la vida popular. Uh-huh. Como para ir cerrando, hay un autor que a mí desde lo personal me gusta bastante, que es John Lynch, y en una de sus preguntas, en el libro que se llama Juan Manuel de Rosas, que es el título del capítulo, se pregunta: ¿Rosas, peón o patrón? Y esta pregunta me gustaría hacértela a vos en este contexto que estamos hablando de Juan Manuel de Rosas. Bueno,
hemos escrito un libro con Jorge Hellman sobre Juan Manuel de Rosas, justamente para discutir con John Lynch. Fue un gran historiador, un enorme historiador, pero su visión, su explicación y su visión de la época está, como nos pasa a todos, marcado por el desarrollo de los conocimientos historiográficos al momento en que John Lynch escribió. El libro, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero debe ser del año 80-82. El de Lynch es de la década del 60. Sí, la primera versión, después hay una reedición. Entonces, hay una idea detrás de ese libro que es la que yo con otros compañeros y amigos, Jorge Hellman, Juan Carlos Garabaglia y muchos más, hemos venido discutiendo. Porque Lynch se basa en una imagen de la sociedad de la época de Rosas, que quienes hemos estudiado en los últimos 30 años a fondo cómo era esa sociedad y cómo se transformó, hemos reconstruido una imagen muy distinta. Lynch en realidad se basa en la idea de que había una suerte de que la crisis de la independencia había desatado una suerte de vacío institucional que fue llenado por líderes o jefes políticos que convirtieron un poder privado, particular, que tenían en sus propiedades, en su estancia, en un poder político general. Y que habría trasladado al sistema político el tipo de relaciones que Lynch suponía que Rosas tenía con sus peones de completa obediencia y subordinación al conjunto de la sociedad porteña. La idea no es de Lynch, la idea de Lynch la toma de Sarmiento, cuando Sarmiento dice Rosas gobernó Buenos Aires como una estancia, frase que hoy forma parte casi del lenguaje común de la vida política argentina, cuando se habla de algunas provincias, pero es una imagen que supone la idea de que el poder del estanciero era completo sobre los trabajadores de su estancia y que en el campo de Buenos Aires solo había una minoría de estancieros y una mayoría de peones subordinados a los estancieros. Y lo que nosotros hemos tratado de demostrar, y creo que hemos demostrado, es que era una sociedad muchísimo más compleja, muchísimo más diversa, que si Rosas logró concitar un apoyo firme y estable en la campaña de Buenos Aires, fue sobre todo entre los pequeños y los medianos criadores de ganado y entre los pequeños y medianos productores agrícolas, más que entre los peones, y que la obediencia y la supuesta obediencia completa y la subordinación completa de los peones no era tal, sino que Rosas tuvo que desarrollar un largo y persistente esfuerzo de persuasión política, de concesiones, de reconocimiento de un lugar social a los trabajadores en sus estancias, pero también en la vida política, su incorporación a las milicias como camino y al sistema electoral, la participación activa en el sistema electoral, con lo cual la adhesión de las clases populares a la figura de Rosas, que fue bastante mayoritaria, no fue simplemente el resultado de estar subordinados, obedientes a un patrón. Más aún, era un patrón que tenía que hacer muchas concesiones a los indios aliados y amigos, pero también a sus trabajadores, a los campesinos instalados en sus tierras, a los arrendatarios de sus campos, y gran parte de su prestigio y su liderazgo estaba basado en ese reconocimiento y en esas concesiones. Y eso era el límite que encontraban los enemigos de Rosas para obtener apoyo en el mundo popular. Uh-huh. Raúl, has sido por demás claro
Yo estoy muy feliz con este encuentro. Quiero agradecerte enormemente que hayas aceptado estar en un humilde programa que trata de difundir la historia como el nuestro, una de las figuras más prestigiosas de la historia argentina. Esperamos tenerte dentro de poco en Azul, quizás en alguna charla, ¿por qué no? Podemos organizar algo. Me encantaría, y un asado con cuero, como se llamaban los asados federales. Ahí sí compartimos el mate o alguna otra bebida junto con el asado, pero vamos a tratar de hacer las gestiones y el esfuerzo para poder llevar adelante esta charla sobre rosas y otros temas del siglo XIX con el señor Raúl Fradkin. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chao, suerte. Espacio publicitario. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul envío sin cargo. ¿Sabías que por ordenanza 4697, el Consejo Deliberante establece garantizar el derecho de acceso a la información pública para la ciudadanía del Partido de Azul? Transparentando así los actos de gobierno y constituyendo una instancia de participación ciudadana. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Se va la primerita. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita. Temporada otoño-invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada otoño-invierno llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además,
Contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visítanos en Avenida Mitre 678 Azul. Fin. Espacio publicitario.